revés absoluto. Pero para hablar con una voz autorizada que nos pueda ayudar a entender un poquito de qué se trata esta presentación que está haciendo Sudáfrica y la respuesta israelí, vamos a conversar con el doctor León Amirás, que es vicepresidente del Colegio de Abogados de Jerusalén y se encuentra en Tel Aviv. Doctor, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Mizrahi. Mucho gusto, Darío. Un gusto poder hablar con ustedes y escuchar este mini reporte de lo que tú estuviste explicando de una manera brillante sobre lo que está pasando. Y yo soy vicepresidente del Colegio de Abogados de Jerusalén y estoy acá, en Jerusalén. Mi oficina está acá, muy cerca del Muro de los Lamentos, en este pequeño pedazo de Tierra Santa llamado Jerusalén. Y te leo la primera plana del medio periodístico más importante que hace Israel Ynet, que dice: Israel trata de defenderse ante la acción teatral absurda en La Haya. Sudáfrica, el representante legal del Hamas. Y para poder simplificar esto en parte, porque es difícil poder explicarlo más, yo nunca entendí cómo pudo ocurrir un holocausto en el que Hitler logró aniquilar a 6 millones de judíos, incluso bebés, niños, mujeres. Pero cuando veo el mundo, de qué manera actúa hoy en este tribunal de La Haya, es como que empiezo a entender lo que pasó en ese momento hace tanto tiempo atrás. El Estado de Israel envió a un profesor mío de la Universidad Hebrea de Jerusalén que se llama Aaron Barak, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, que él mismo fue un niño que casi fue aniquilado en el holocausto a los 11, 12 años y que un padre cristiano le salvó la vida. Ese mismo tiene que ir a defenderse ante este circo de la Convención de La Haya para explicar cómo Israel, debido a que el día 7 de octubre entraron una manga de asesinos terroristas y aniquilaron a casi 1.500 personas que estaban durmiendo, bebés, niños, mujeres, muchos de ellos argentinos, mucha gente argentinos, amantes de la paz, mucha gente de izquierda, argentinos que decían: tenemos que ayudar a los pobres palestinos, tenemos que llevarlos a los hospitales, tenemos que hacer todo. Ellos, muchos de esos argentinos fueron aniquilados allí. Entonces viene este tribunal y dice: vamos a utilizar con esta convención que fue planificada luego del Holocausto para defender al genocidio contra el pueblo judío. Por medio de esto vamos a declarar que Israel está llevando a cabo un genocidio, vamos a sacar una orden judicial para que frenen la guerra de Gaza, para que esto se frene hoy mismo, y los 140, yo diría, secuestrados que están ahí tirados en túneles, que sean asesinados, violados y destruidos por el grupo Hamas. Entonces, el Estado de Israel es muy simple. Todo país del mundo hubiese agarrado un avión y destruye la franja de Gaza. El Estado de Israel dijo: no voy a hacer eso. Y llevó a sus soldados. ¿Quiénes son los soldados en la franja de Gaza? Son nuestros hijos. Es mi hijo de 23 años. Estuvo 80 días arriesgando su vida para que el Estado de Israel pueda existir. Y esta manga de impresentables, y lo digo con emoción, esta manga de delincuentes de Sudáfrica, del Líbano, de Irán, de Sudáfrica, le vienen a decir por qué razón ustedes, el pueblo judío, que está enviando a nuestros jóvenes a luchar en la franja de Gaza, a morir, murieron ya casi 150 soldados que no tendrían que haber muerto. Un país como Estados Unidos, Francia o España hubiese borrado la franja de Gaza del mapa. No lo hicieron. Fueron casa por casa, puerta por puerta, para poder
aniquilar a los terroristas del Hamas y no a las familias del Hamas. Y ahora vienen y dicen, nosotros los vamos a acusar a ustedes. ¿Por qué? No hay problema lo que pasó en Siria, no hay problema lo que pasa en Irán, lo que pasa en el Líbano. No nos importa que el Hamas le cortó la cabeza a niños, a mujeres, que asesinó, que quemó. No nos interesa. Ustedes están cometiendo un genocidio. Es una cosa increíble. No tengo palabras para poder explicarlo. Lo único que me ayuda de todo esto es entender por qué fueron aniquilados 6 millones de judíos. Si Israel no existiera hoy y si existiría acá un grupo de judíos viviendo en Tierra Santa, ya hubiesen aniquilado a 9 millones de judíos y de cristianos. Si seguimos existiendo es porque existe el Estado de Israel. Del mundo no podemos esperar nada. Doctor, bueno, nota al pie respecto de esto último, ¿no? Basta ver las estadísticas de la población judía que existía en los países árabes hace 40, 50 años y la población judía que existe hoy. Prácticamente borrados del mapa han sido los judíos de todos los países con mayoría musulmana, algo que no ha ocurrido con los árabes que viven en territorio israelí o en los territorios palestinos. Pero bueno, nota al margen esa. Me gustaría consultarla por una cuestión técnica. ¿La Corte Internacional de Justicia tendría la potestad para frenar de alguna manera la ofensiva que está llevando adelante Israel para recuperar a los rehenes y destruir a Hamás? Si llega a salir una acción intermedia, como no sé cómo tú lo explicaste recién, la palabra exacta, en hebreo se utiliza de otra manera, una acción judicial para que se frene la guerra. Una cautelar sería. Una cautelar sería muy difícil para Israel seguir adelante, digamos, y Estados Unidos también y ciertos países tratarían de obligar a Israel para frenar esta acción militar, si es que hay tal cosa. Israel puede seguir y decir a la Corte, a mí no me interesa, pero Israel no es un grupo terrorista. Si llega a haber una cosa así, quizás Israel va a cumplir. El problema es esos secuestrados que se están muriendo todos los días y que la Cruz Roja, otro organismo internacional completamente obsoleto, no les da ni remedios ni comida y se están muriendo ahí. Entonces, si Israel tiene que dejar de luchar, es como decir que los niños, mujeres y ancianos se mueran. Inclusive, estas joven vivas, con los 2 niños, el bebé, los coloraditos que ustedes vieron, que Kafir no y Ariel Vivas. Exactamente, si viven o no, ojalá que sí vivan y que podamos liberarlos. Entonces, esa es la situación. Entonces, el problema es eso. El problema es que todo tipo de acción en la Corte de La Haya a Israel le preocupa, porque no somos un grupo terrorista y no queremos que el mundo piense de que Israel no está actuando en nombre de la ley. Lo que es el derecho internacional, yo tengo mi título de leyes en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero mi primer título en la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando estudié Derecho Internacional Público, lo primero que se me explicaron, lo primero que aprendí es que no tiene dientes. Es un derecho internacional sin posibilidades de obligar a nadie. En el caso de Israel, por ser un país muy moral, va a tratar de hacer todo lo posible para cumplir lo que diga esta corte, pero estamos en una corte completamente ilegal y no objetiva, ni que hablar de Sudáfrica, como tú lo explicaste, que le tienen un odio a Israel muy grande, porque Israel era uno de los países que tenía buenas relaciones con la Sudáfrica anterior a Mandela. Entonces, como un tema político. Ahora, ni que hablar el representante del Líbano. El Líbano no logra destruir al grupo terrorista de la Hezbollah, que estamos en guerra con ellos, y el Líbano manda a un juez. Es decir, una cosa de loco, es como que mi enemigo es quien nombra al juez que me va a juzgar acá. Yo me siento avergonzado del mundo. Ahora, estoy seguro que hay jueces como el juez americano, el español no lo sé,
pero sí el español. El español, me acuerdo de Pedro Sánchez, que vino a ver cómo violaron, asesinaron a mujeres y niños, y lo que hizo es atacar a Israel, ¿viste? Yo pensé que Pedro Sánchez ya se había tomado el champaña y la sidra del 31 del 12 y vino borracho a hablar. O sea, estamos todos locos lo que está pasando. O Rusia le va a venir a decir a Israel cómo defenderse cuando está asesinando a gente en Ucrania. Siria le va a decir a Israel cuando asesinaron a 30.000 personas. Estamos realmente en una situación crítica de lo que está pasando, y lamento que Israel no pueda tratar de encontrar una solución rápida de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Todos los días mueren soldados de 19 años, de 20 años, de 21 años. Yo tengo el derecho acá en Israel de pasear, ir a tomar algo muy lindo en un pub, vivir la vida tranquilo, ser feliz. ¿Por qué? Porque esos jóvenes murieron ahí en Gaza para que los terroristas islámicos no destruyan al Estado de Israel. Y a pesar de todos, nos culpan de genocidas. Realmente me siento avergonzado, ¿viste? No sé cómo explicarlo. No es un tema jurídico, tampoco es un tema político, es un tema humanitario, es un tema real, es una barbarie. De allí que todos los países que tienen un poquito de lógica, por ejemplo, al presidente Lula, que es un impresentable, que se está muriendo la gente en Brasil porque no tienen que comer, y nos culpa a nosotros que cómo estamos actuando en la Franja de Gaza. Yo querría saber si desde Uruguay le tiran misiles a Brasil y asesinan a gente, ¿qué haría Lula? ¿Qué haría Lula con Uruguay? ¿Mandaría a un representante de la Cruz Roja? Es decir, estamos todos locos, ¿no? Pero esa es la situación. Estamos acostumbrados, nosotros, los judíos y los israelíes, lamentablemente, a ser discriminados y odiados, y es lo que estamos viendo en este momento. No hay otra palabra que decir. Doctor, me parece interesante, fue comentando un poco cómo es la composición de este tribunal. Si pudiera desarrollarse un poco más, o sea, ¿cómo fueron elegidos estos jueces? ¿Cuántos jueces son? ¿Cómo es el proceso de deliberación? Porque de eso va a depender quizás el futuro de, entre otras personas, de esos rehenes que siguen allí en Gaza. Mira, tenés 15 jueces. Israel mandó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que es un gran jurista muy reconocido en el mundo, en Argentina también, que él en el Holocausto, como te lo comenté, se salvó de pura casualidad, y es un gran amante de los derechos humanos y un gran amante de las minorías. Si las minorías árabes y palestinas le tienen que agradecer los derechos que tuvieron en este país en los últimos 75 años, en parte de los últimos 30, 40 son gracias a este juez, Barak. Y luego tenés diferentes jueces que, por ejemplo, tenés la representante, la vicepresidenta, es de Rusia, de Putin, ¿sí? ¿Qué podemos pedirle? Después tenés un juez de Eslovaquia, que también son países que estuvieron en guerras. Tenés el juez Ronnie Abraham de Francia, que Francia tiene una mayoría islámica muy grande, que no va a poder hacer nada porque si no los islámicos se les van a dar vuelta, ¿sí? Tenés el juez Muhammad Banuna de Marruecos, que a pesar de que hay relaciones entre Marruecos e Israel, es un país islámico, no va a querer hacer nada en contra de los palestinos. Tenés el juez de Somalia, ¿sí? Parece una burla esto, Abdullah Ahmad Yusuf de Somalia, que es un país musulmán, que se están muriendo de hambre. Ellos nos tienen que decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Después tenemos la juez de Uganda, también de África. Después tenés la jueza de la India, que sabemos en la India lo que se está viviendo con las minorías. Tenemos a un juez de Jamaica, Lipton, que ni idea, pero este juez de Jamaica habrá estado en la playa de Jamaica con el ananá, tomando algún drink, pero no estuvo nunca tomando un té a las 6 de la mañana en los pequeños pueblitos en la frontera con Gaza, y que entraron 3.000 terroristas de Hamas y volaron la cabeza a mujeres y niños. Pero bueno, quizás lo va a ver. Y tenés a un personaje muy interesante, el juez Nawaf Salam, del Líbano, el país que nos está intentando
destruir el norte de Israel, inclusive las iglesias, y no hace nada del Líbano, pero él es el juez que nos va a juzgar. Después tenemos la jueza australiana, que yo pienso hace poquito fue nombrada en el 2021, quizás va a hacer un buen trabajo, no lo sé. Tenés el juez Leonardo Caldeira Barnett de Brasil, que fue nombrado en el 2022. No lo sé si es que es una persona que va a actuar de manera objetiva, quizás va a andar bien. Si va a actuar bajo lo que pide el presidente Lula, no mucho, no lo creo. Y después tenés el juez alemán, el juez de Japón. Mira, a lo mejor sale una decisión interesante, ¿viste? Es como cuando a vos te acusan por haber asesinado al vecino y no tenías nada que ver y decís, tuve suerte, el juez era muy bueno y salí libre, ¿viste? Salí de esa manera. No hay, fuera de eso, mucho, no sé qué decirte. Vamos a ver mañana Israel qué va a decir. Ahora, entre las pruebas de Sudáfrica que trajo también no hay muchas pruebas, pero hay cosas que dijeron algunos políticos israelíes, como que hay que borrar a la franja de Gaza del mapa. Cuando yo vi un bebé en el horno quemado, y cuando yo vi un padre y una niña de 8 años abrazados, quemados y hechos carbón, yo también dije que hay que borrar a la franja de Gaza del mapa. Me refería a borrar a los terroristas. No quiero borrar a nadie inocente. No, está claro. Y no quiero borrar a las mujeres. Y de hecho, doctor, el primer ministro Netanyahu dejó en claro en un discurso de estas horas también que ni siquiera hay una intención de quedarse de forma permanente en Gaza. O sea que la voz autorizada ahí es la del primer ministro, no la de un ministro o algún funcionario alternativo, y está claro, digamos, que no hay ningún tipo de plan de aniquilación ni nada que se le parezca del lado israelí. Doctor, la verdad le agradecemos enormemente el tiempo y también la pasión un poco con la que nos ha transmitido, la incredulidad y la perplejidad, me parece, que siente ante esto, que es realmente un circo que se está desarrollando allí en La Haya. Mira, para mí es un orgullo hablar con ustedes. Y ojalá que el nuevo gobierno de Milei pueda dejar de lado la famosa política argentina de relaciones exteriores de la no intervención. Es muy conocido en Argentina la no intervención, y empezar a trabajar en la sí intervención, en la intervención. Intervenir de manera lógica para poder ayudar al mundo judeo-cristiano a seguir adelante y luchar por la vida. Estamos ante una tercera guerra mundial entre quienes odian la vida y aman la vida. Lamentablemente nosotros, el pueblo judío, somos quienes estamos ante el frente de esta guerra contra la vida y contra los principios del judaísmo, del cristianismo y del amor al prójimo. Y ojalá que la Argentina y otros países como la República Argentina nos ayuden en esta dura lucha contra la oscuridad, contra el odio y la muerte. Gracias, doctor. Un gusto.